Hoy vamos a hablar de empoderamiento femenino, pero de ese empoderamiento que nos enseña a liderarnos a nosotras mismas, a conocernos, a saber cuáles son las herramientas con las que contamos para poder mejorar nuestras condiciones. Vamos a hablar con la doctora Diyuli Chourio. Ella es presidenta de la Fundación Vida Jurídica. Además de eso, es abogada internacionalista y defensora de los derechos de la mujer. También ha sido una activista constante en las acciones que se realizan en pro de eliminar, erradicar la violencia contra la mujer. Quédate con nosotros porque hoy hablaremos de liderazgo violeta como eje transformador aquí en Algo que Contar. Bienvenidos a este nuevo encuentro. Estamos desde Kintsugi Espacios. Como siempre les digo, bueno, estamos aquí en este espacio maravilloso, mágico, desde donde podemos hacer estos encuentros para darles a ustedes toda esa información de valor, información bien importante que los ayude a empoderarse, a mejorar su calidad de vida. Y bueno, y estos encuentros siempre los disfrutamos muchísimo. Hoy no deja de ser especial, es muy especial para mí porque recibo a mi amiga Diyuli Chourio. ¿Cómo estás, Diyuli? No, más bien de verdad que agradecida, Peggy, como siempre, desde esa sororidad, desde ese enaltecer a la fundación y bueno, y que también formas parte de ella porque tú has estado y seguirás estando dentro de ella y en todas las actividades que haré. Claro que sí. Bueno, para mí es un honor tenerte acá, como les decía en la primera parte, en la presentación. Hoy vamos a hablar con Diyuli sobre empoderamiento femenino, pero vamos a hacerlo desde ese punto de vista tan profesional, desde que tú nos enseñas, Diyuli, porque tú estás para enseñarnos, para hacernos, ayudarnos a ser conscientes de nuestro poder, de nuestros derechos. Eres una activista, siempre has defendido los derechos de las mujeres, pero sobre todo nos has educado sobre cómo evitar esos ciclos de violencia, cómo aprender a reconocernos, a crecer. Y bueno, también nos tiene una sorpresita por allí que la vamos a dejar para el final, pero quiero que me hables de esto, de cómo podemos las mujeres empoderarnos y ser líderes de nuestra propia vida. Fíjate, el empoderamiento desde el año 1995 se ha venido hablando de esto, ¿no? Y lo hemos reforzado, las activistas, las defensoras de los derechos humanos de las mujeres, las feministas, y pare de contar. Ha sido una palabra que está actualizada, pero sobre todo que están tomando conciencia. ¿Y por qué digo conciencia? Desde esa conciencia femenina, las mujeres. Hacernos cargo de nuestro propio yo, hacernos cargo de nuestros propios liderazgos, esto es lo que nos va a llevar a nosotras a observar cómo podemos avanzar, pero sobre todo también ayudando a las demás personas. Y es por eso ese enfoque que siempre mantengo desde la educación y la prevención y sobre todo en materia de violencia contra las mujeres. Y bueno, decías algo, ¿no? En la palabra empoderamiento femenino o esa frase se puso de moda, pero ha ido evolucionando. Yo creo que tuvimos como un concepto errado de lo que era empoderarnos hace muchos años cuando se empezó a hablar de esto, pero tú lo hablas y tú nos explicas que realmente se trata de liderar, de aprender a liderar y para eso tenemos que aprender a conocernos. Totalmente, y hacernos cargo de nuestro propio yo. Fíjate, uno puede darle las herramientas a las personas o puedo desarrollar formaciones tanto a nivel nacional e internacional, pero cuando tomamos conciencia de nuestro propio yo, ¿qué es lo que deseamos hacer? Porque podemos estar dentro del hacer, ¿verdad? Continuar para ser. Y en ese ser, y es lo que le digo siempre a mis estimadas compañeras, ¿qué es lo que de verdad deseamos ser? Y el empoderamiento también se encarga de eso. Ha sido una palabra que también la han Ujú. mal utilizada. Sí. Y el empoderamiento tiene en el medio tiene esa palabra, a ese indicativo poder. Y el poder no solo está en los
estados de poder, en los cambios de poder o en los espacios de poder o en todo esto que a veces lo ven como algo inalcanzable, Figura de poder como inalcanzable. figuras de poder inalcanzables. Todas, Ujú. todas nosotras tenemos nuestro propio poder. Ahora bien, hay unas que todavía deben reconocer su propio poder y para eso estamos, para ayudarlas y sobre todo para empoderarlas, no solo con las herramientas, sino desde la práctica y desde ser ellas mismas. Claro. Cada quien tiene su propio estilo. Yo solo soy una servidora que vengo a aportar desde el estilo social para transformar cualquier acción donde las mujeres puedan seguir avanzando. ¿A ti te motivó desde el día uno, desde que empezaste incluso a estudiar, desde antes de empezar a estudiar derecho, defender los derechos de las mujeres y luchar, porque se ha vuelto una lucha, lamentablemente, el evitar la violencia contra la mujer? Y te has enfocado muchísimo en eso, aunque tu mensaje se ha ido transformando. Pero quiero que vayamos un poquito a ese origen, ¿no? A esa motivación que tuviste para entonces decir, yo quiero apoyar a mis mujeres. Sí, fíjate, la motivación la he tenido siempre. Y creo que quienes me conocen saben cuánto le doy yo a esto. Es más, si el día tiene en las 24 horas, yo creo que 23 estoy en ellas. Estoy en ellas y horas de descanso. Y lo digo así porque quien me conoce saben que es un día a día. Es un día a día donde estoy transformando, donde estoy observando qué puedo hacer, qué herramientas puedo seguir aprendiendo, porque esto es un continuo y evolutivo aprendizaje. Yo estudio todos los días. O sea, yo veo la forma, la manera de cómo puedo ayudar y aportarle a la sociedad y sobre todo al mundo de las mujeres para que ellas tomen esas herramientas. Hay que tomar lo que a nosotros nos sirve. Correcto. Si a mí me sirve esto y me puede ayudar o aportar, lo tomo. Hay muchos liderazgos al cuales muchas veces lo hemos idealizado, hemos visto a mujeres en estados de poder, en posiciones de poder, liderando, pero también hemos visto que hay acciones que son erróneas y que no aportan nada a los liderazgos. Y de eso se trata también todo lo que va a venir a posterior. En Madre Raffles estamos contigo hoy, mañana y todos los días. Hola, soy la doctora Vanessa Zambrano, cirujano cardiovascular. Tengo más de 15 años de experiencia atendiendo enfermedades venosas, arteriales, pie diabético, aneurismas, implantes de marcapasos, catéteres y te puedo atender de lunes a viernes en la Clínica Sucre. Agenda una cita por el número que aparece en pantalla que yo misma te atenderé. Deseo ver el liderazgo propio, el de cada una de nosotras, pero propio, con unas herramientas que, bueno, que se las voy a aportar de manera Claro, empoderante. claro que sí. ¿Sigues en esta lucha o en este trabajo de concientizar a la mujer para evitar entrar en ciclos de violencia? Fíjate, Peggy, yo cambié la palabra lucha por acción, porque lucha ya lo veo como aquel cansancio. Estoy cansada, estoy cansada. Es una temática fuerte que muchas veces creen que esto es así como así, nadie sabe lo que hay detrás, hasta de mi propio Instagram, que yo misma manejo, que yo misma trabajo, porque es muy delicado cuando a ti te llega una denuncia o te vienen a comentar o hasta solicitar asesoría de lo que está viviendo la víctima. Y eso es muy delicado. Yo protejo muchísimo a las víctimas. Cuando digo protejo, porque existe una confidencialidad dentro de las redes que yo manejo y dentro de las llamadas que yo recibo, dentro de los mensajes de WhatsApp que yo recibo, al cual nadie debe tener acceso. Eso es de verdad bastante privado. ¿En qué sentido? En que estoy protegiendo a la víctima y solo doy ese asesoramiento de manera voluntaria, gratuita, en materia de los derechos humanos de las mujeres y sobre todo en los casos de violencia de género. Por eso es que nace la Fundación Vida Jurídica,
por Precisamente, y por allí te llegan muchísimos mensajes de Julie, muchas mujeres que necesitan esa ayuda, que de pronto están desorientadas, que no saben qué hacer ante una situación de violencia, o incluso no necesariamente ellas, alguna llegada, alguna conocida, y tú brindas esas herramientas por ahí. Totalmente, fíjate, Peggy, esto es un folleto al cual lo entrego cuando estoy dando, bien sea en los cursos o donde voy, en la parte pública o bien sea en la parte privada, donde tienen la información básica y necesaria en un momento determinado de violencia contra las mujeres. Les explico algo muy minúsculo, vamos a decir así, de qué es la violencia contra las mujeres. Pero también les coloco allí, que lo trae la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuáles son las formas y cuáles son esos delitos tipificados en la legislación. Está el teléfono, el 911 o el 911, donde las personas o las mujeres o quien pueda estar también dentro de ese ciclo violento, bien sea en la parte intrafamiliar o también que lo podemos encontrar en la parte pública, pueda llamar en un momento determinado al teléfono del 911. Aquí está todo, está un código QR para que puedan ir hacia el Instagram de la fundación y allí yo siempre estoy colocando herramientas. A cada rato estoy colocando herramientas empoderantes. Es una fundación que está cambiando la narrativa, ojo con esto, no para invisibilizar los daños que en efecto están sucediendo, pero sí para educar y prevenir para que estas cosas no sucedan. Porque si te pones a analizar, observamos que siempre estamos enfocados cuando la violencia se da. Sucedió La consecuencia. consecuencia, pero no estamos enfocados en la educación y en la prevención para que eso no se dé. Y entonces creo que allí tenemos que trabajar muchísimo. ¿Y estás de acuerdo en que esa prevención debe venir en el hogar o desde el hogar, desde las escuelas y desde niñas? Pero si no tenemos las herramientas, vamos a seguir viendo estos sesgos violentos que se siguen observando con los feminicidios que hace 2 días tuvimos otro femicidio. Increíble cómo las cifras no bajan de Julie, a pesar de que está este trabajo que es tan importante y que se viene haciendo desde hace años. Personas como tú, profesionales en el derecho, organizaciones sociales, no gubernamentales, hacen el trabajo de prevención, pero mira cómo siguen aumentando las cifras. Sí, fija, siguen aumentando y las siguen visibilizando, pero también las siguen reconociendo de lo que está sucediendo. Antes eso no sucedía. Es decir, una mujer venía asesinada, pero no era como ahora lo identificamos por femicidio, cómo fue la actuación y, por supuesto, la tipificación del delito como tal. Ahora estamos reconociendo que, en efecto, cuando una mujer es asesinada por parte de su pareja o por parte de una persona conocida o allegada, estamos reconociendo que ella es víctima de femicidio. Y de verdad que, bueno, con las demás organizaciones con las cuales trabajamos y estamos de manera siempre informadas, como es Utopics, que es una de las organizaciones que lleva acá en Venezuela, y de hecho Aimee Zambrano, y la debo nombrar acá, es una mujer seria, su organización es seria, y bueno, y hacemos esos subregistros a través de su organización, que es Utopics. Y acá en el estado Zulia nosotros tratamos, porque no tenemos las cifras, como tal, hacemos son subregistros, que tomamos también de la información o de las noticias que salen publicadas, pero no tenemos esa información. Una estadística real, no. Claro, es importante hacer también este llamado, ¿no? Pero hay un movimiento maravilloso de liderazgo violeta que tú, bueno, te has enfocado, tú tienes un tiempo así como medio calladita. Y yo digo, ¿qué se trae Julie? ¿Qué está haciendo Julie? Además que déjenme decirles que Julie también tiene el proyecto de Vidarte, que son obras de arte creadas por ella, porque además de eso es artista, donde ya lo has comentado, tú vas como que drenando también un poco todo eso que vas recibiendo, porque lo dices, ¿no? Eres tú quien recibe los mensajes, eres tú quien recibe las llamadas, los casos, y asesoras a la mujer, defiendes en muchos casos, y hay que drenar de alguna manera, tú tienes que sacar eso, porque es como que muy fuerte, ¿no?
Así es, fíjate, el arte ha transformado mi vida. Aunque si yo pintaba desde niña, el arte ha venido a ser esa parte sanadora, porque yo creo muchísimo en el empoderamiento, creo muchísimo en las mujeres, creo muchísimo en el poder que tienen las niñas que también nos vienen a enseñar en estos momentos, que aunque Sí. tú no lo creas, me estoy enfocando en otras cosas donde también las deseo hacer partícipes de este crecimiento a las niñas y a las adolescentes. No, de verdad, y ellas vienen con un chip diferente. Totalmente. Ya Una ellas, enseñanza única. sí, de verdad que sí. Y qué bueno que se siembre esta semillita en el núcleo familiar para evitar. Yo siento que esa generación de relevo es la que va a hacer que esas cifras bajen. Tanto niñas como niños, porque también les estamos enseñando cosas diferentes a los varones. Y eso es importante. Criar un varón que sea emocionalmente responsable, que sea sensible, que de verdad se sensibilice ante la mujer, es también parte importante de este trabajo que se va a lograr. Yo estoy segura que esa generación de relevo es la que va a hacer la diferencia. O sea, debo reconocer que en efecto eso me está causando una acción con daño y que debo tomar la decisión para salir de ella. Porque tú puedes dar las herramientas, tú las puedes asesorar, pero la decisión es propia de la persona. Háblame del movimiento violeta, del liderazgo violeta. Me encanta. Primero, bueno, yo siento, Dijuli, que tú todo lo romantizas, pero me gusta porque las mujeres nos vemos identificadas con eso y no lo vemos como que, ay, ¿cómo le hablo yo a esa doctora que de pronto es tan dura? ¿Será de verdad que me va a entender? ¿O cómo le llego? ¿Cómo le digo? Entonces, bueno, el hecho de que tú suavices tanto estos procesos ayuda a que sean más cercanos. Sí, y no sobre, no es sobre quizás decir cómo podemos nosotros aportar desde estos procesos. El liderazgo violeta nace y hice el primer congreso en San Francisco, el primer congreso violeta con la ex primera dama, la licenciada Franciela Núñez. Y entonces le dije, vamos a desarrollar el primer congreso de liderazgo violeta en San Francisco, porque ya yo tenía el proyecto como tal y ella quería algo para las mujeres. Le digo, bueno, aquí te lo tengo. Tú sabes cómo soy yo Ya lo tengo listo. aquí está. Y entonces esto viene a ser dentro de la diplomacia violeta. ¿Por qué hablo de la diplomacia? Porque la diplomacia a veces creen que por cierto, hoy es allá en Panamá y saludo a mis queridísimas y compañeros diplomáticos allá en la ciudad de Panamá. La diplomacia siempre la han visto como ese cargo de poder, esa parte dura, seria, esa chaqueta o esa elegancia que debes tener para marcar ese distanciamiento. En cambio, no. Este tipo de diplomacia viene a humanizar más lo que son los liderazgos de las mujeres en este caso, que de eso se trata, porque el liderazgo violeta viene a empoderar a que las mujeres tengan desde sus propias acciones su propio liderazgo violeta y lo reconozcan a través de las herramientas que se estarán dando este 29 de agosto en las instalaciones, lo puedo decir aquí, Claro, de puedes dar 13 toda la World. información, por favor. En las instalaciones de 13 World, donde tomamos los espacios para que esto se desarrolle. Va a estar muy, pero muy bueno porque es primera vez que se dicta Es un diplomado. es un curso de la diplomacia de liderazgo violeta como eje transformador dentro de este cambio social. ¿Por qué deseo yo que, bueno, aparte de que van a haber muchas sorpresas, y yo, Dios mío, yo estoy emocionada porque lo he construido, lo he estructurado y de todo lo que yo vengo desarrollando desde hace ya 25 años, he visto y ya me he dado cuenta de cómo podemos nosotras transformar, porque si hay una transformación y cuando hay una transformación, automáticamente hay un cambio. Claro. El cambio se va a dar cuando decidan las mujeres darlo. Ok, tú puedes dar las herramientas, puedes hablarle de la transformación, pero tú el cambio lo vas a hacer tú. Y de eso se trata este tipo de diplomacia y de este liderazgo rotativo. ¿Por qué le digo liderazgo rotativo? Porque yo no me voy a quedar con nada. Es un proyecto de Dijuli Chourio, pero este proyecto va a avanzar porque cada una de las que va a estar dentro formándose en este curso va a ser embajadora violeta legalmente registrada con su número de registro en su certificado, al cual, bueno,
pueden actuar y ¿Y pueden quiénes decidir. pueden ir? ¿Quiénes pueden asistir a esta actividad, a este curso? Todas las mujeres que decidan avanzar en su vida. No necesariamente mujeres profesionales del derecho, nada que ver. Nada que ver. Aquí es quien decida. Y es más, tengo inscrita, hay pluralidades y diversidades de mujeres desde sus profesiones, desde sus haceres diarios, y creo que va a ser espectacular. Aparte que vamos a contar con la certificación impresa, van a tener también su coffee break, van a ver detalles hermosos y por supuesto el material para ¿Tienes poder invitadas desarrollar. especiales ese día? Tengo una invitada especial, Tienes una claro invitada. que sí, tengo una invitada ¿Para especial. cuántas mujeres? Mira, esto va a ser muy cerrado. ¿En qué sentido? Ujú. No más de 15 mujeres, a 20 mujeres puedo llegar. Ok. ¿Por qué? Porque deseo que cada una tenga su tiempo para también, Y lo vas a repetir. y lo voy a repetir, y no solo acá en Venezuela, sino también a nivel internacional. Bueno, yo no quiero despedir sin antes reconocer, bueno, tu hermoso trabajo de Julie, cada cosa que hace lo hace con tanto detalle y tú has desarrollado varias herramientas. En este caso me trajiste el empoderatómetro y esta herramienta es para medir ¿qué? El empoderamiento, ¿dónde Ajá. estamos? ¿Cómo queremos avanzar? Y no solo hice eso, tengo el liderazgotómetro, tengo el sororatómetro, el empoderatómetro y el preventómetro, que es muy importante que ustedes tengan todas estas herramientas. ¿Cómo pueden hacer ustedes para tener mayor información? @abogada Dijuli Chourio, @Fundación Vida Jurídica, las redes sociales de Dijuli, para que tengan entonces acceso a todo esto, a estas herramientas también, porque son Todas. gratuitas. Son sumamente gratuitas, las pueden tomar. En estos días le cambié el color a una que iba a ser, que yo tengo una voluntaria en México e iba a desarrollar, que yo también he hecho el café violeta, y ella lo iba a desarrollar en México. Y doctora, también se lo coloco del color que desee. Bueno. Yo misma preparo todo esto lo preparo yo. Vamos a dejarles toda la información de Julie. Me encanta que hayas Sí. estado hoy hablando de la diplomacia del liderazgo violeta como eje transformador, pero te comprometo a que nos visites nuevamente porque tenemos que hablar mucho de prevención. Nunca está de más hablar de prevención y para eso vamos a hacer un programa especial contigo. Así es. Gracias. No, gracias a ti, Peggy, de verdad que gracias por permitirme y abrir las ventanas como siempre desde tu sororidad comunicacional. Gracias de verdad. Gracias a ustedes también por su sintonía. La invitación es para una próxima oportunidad.